¿Cuál es el precio de un secreto que puede destruir a una familia y el honor de una duquesa? Para Isabel, una joven traída por el destino, la respuesta residía en la misericordia de un hombre de luto y en el silencio que esconde la verdad más dolorosa de toda la nobleza. El viento, salobre y despiadado, azotaba los acantilados de la hacienda de la Vega y con él el espíritu roto de Isabel del Río. Apenas 17 años, y ya llevaba sobre sus hombros el peso de una condena social tan antigua como la piedra que sostenía aquel puerto. Expulsada de la casa paterna por la furia moralista de un hombre que confundía la fe con la crueldad, su vientre incipiente era el símbolo visible de su deshonra, una cicatriz que la sociedad del siglo XIX se deleitaba en señalar. La noche era un sudario que cubría su figura frágil, mientras las sombras de los pinos proyectaban siluetas amenazantes, recordándole la soledad absoluta a la que había sido arrojada. Un alma pura, con la inteligencia de una erudita y la empatía de una santa, se encontraba al borde del abismo, con el corazón apretado por el miedo, pero con un diminuto rescoldo de fuego ardiendo en su interior, la necesidad de proteger a la vida que crecía bajo su piel, una vida que aún no conocía el significado de la crueldad humana. El carruaje negro, digno de un cortejo fúnebre, se detuvo ante la imponente y a la vez melancólica fachada de la hacienda. Las paredes de piedra, bañadas por una luz tenue y espectral, parecían susurrar historias de un pasado reciente teñido por el luto. Isabel no venía a suplicar, sino a aceptar una voluntad inescrutable, la de la duquesa Elena de la Vega, fallecida hacía solo un mes, quien había solicitado que la joven fuera acogida como su dama de compañía personal. Este último deseo, redactado en una carta que desprendía un aroma a lavanda y misterio, se convirtió en su única ancla en un mar de desesperación. El recuerdo de Elena, una mujer que siempre le había brindado una bondad que su propio padre le había negado, era un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. La joven se aferraba a la idea de que ese lugar, frío y formal, sería menos hostil que el mundo exterior, donde la habrían consumido el escarnio y la miseria, sin saber que la opulencia de la nobleza escondía peligros mucho más sutiles y mortales. El duque Alejandro de la Vega, amo y señor de aquellas tierras, emergió de las sombras del salón principal como una estatua esculpida en piedra de luto y deber. Su presencia era magnética, un torbellino silencioso de poder y dolor contenido. A sus 30 y tantos, su rostro noble estaba marcado no solo por la reciente pérdida de su esposa, sino por una fatiga existencial, la de un hombre que había vivido por las reglas y el honor, y que ahora se encontraba solo, con un vacío que el título y la riqueza no podían llenar. Al contemplar a Isabel, pequeña y temblorosa frente a la inmensidad de la sala, sus ojos, habituados a la estrategia militar, detectaron inmediatamente su vulnerabilidad y el secreto que luchaba por ocultar. Sin embargo, su honor inquebrantable y su respeto por el último deseo de Elena lo obligaron a extenderle una mano de protección, un gesto que sellaba un pacto silencioso y peligroso entre dos almas solitarias que se encontraban en el peor momento de sus vidas. El primer encuentro fue una sinfonía de silencios incómodos y miradas esquivas. Alejandro le indicó su habitación con una voz monocorde, desprovista de emoción, sonoro, que buscaba mantener la distancia necesaria para protegerse a sí mismo de cualquier nuevo dolor. Para él, Isabel era un deber póstumo, una pieza más en el ajedrez de su atormentada existencia. Una joven a la que debía ofrecer refugio sin preguntar, sin juzgar, por lealtad a la memoria de su esposa. Él no quería afecto, no quería cercanía, solo la quietud que la hacienda había perdido con la partida de Elena.
Isabel, por su parte, sentía el peso de aquella mirada poderosa, una mezcla de curiosidad, lástima y distancia que la hacía sentir aún más pequeña, como una intrusa en un templo sagrado. La formalidad de la bienvenida era una armadura, pero debajo de ella el duque ocultaba una culpa sorda por la frialdad de su matrimonio y la convicción de que el amor verdadero era un espejismo inalcanzable. La joven se instaló en el ala de servicio, una zona más humilde, pero sorprendentemente cálida, que la opulencia fría de las estancias principales. La duquesa Helena había asegurado que fuera tratada con dignidad, un pequeño acto de rebelión contra las jerarquías asfixiantes de la época. Allí, Isabel encontró en la anciana ama de llaves, doña Marta, una figura materna inesperada, cuyos ojos, aunque cansados, reflejaban una sabiduría profunda sobre los secretos de la casa y el dolor silencioso de su amo. Doña Marta, con un susurro grave, le explicó las reglas. Silencio absoluto sobre su pasado y su estado, invisibilidad en los eventos sociales y, sobre todo, no despertar la curiosidad del marqués Ramón Fuentes Guerra, un hombre cuya sombra se cernía como un buitre sobre la hacienda, esperando el momento de la debilidad de Alejandro para arrebatarle todo lo que poseía. El marqués Ramón Fuentes Guerra era la antítesis del honor, la personificación de la hipocresía social que Isabel tanto temía. De porte elegante y sonrisa afilada, sus ojos claros eran pozos de codicia e envidia por el poder y las vastas tierras del duque Alejandro. Su motivación era la ambición pura, el deseo obsesivo de poseer no solo las riquezas de la Vega, sino también todo lo que perteneciera al duque. Ramón no solo se contentaba con la ruina económica, sino que buscaba la deshonra total de su rival, planeando meticulosamente cada paso para exponer la debilidad de Alejandro y tomar su lugar en la jerarquía social. La llegada de Isabel, con su secreto vulnerable, era para él una pieza inesperada y deliciosa en su juego de ajedrez, un arma perfecta para esparcir rumores y manipular a la sociedad, intensificando el conflicto que se convertiría en el motor del drama. El secreto de la joven, un embarazo que se acercaba al cuarto mes, debía ser custodiado con el celo de un tesoro invaluable. La nobleza española, con sus reglas no escritas de moralidad y decoro, no perdonaría tal afrenta, y su exposición no solo destruiría la vida de Isabel, sino que mancharía la reputación del duque Alejandro, quien sería acusado de albergar la inmoralidad en su casa. Este triple conflicto, el secreto de la paternidad, la amenaza de Ramón y el amor prohibido que comenzaba a gestarse, se convirtió en el nudo de la trama. Isabel comprendió que su supervivencia no solo dependía de su discreción, sino también de la honra de un hombre que apenas conocía, pero que se había convertido en su único protector en un mundo que la había repudiado. En las semanas siguientes, Isabel observó al duque en la distancia. Su rutina era una coreografía de deber y soledad. Largas horas en su despacho, supervisión de las plantaciones y paseos a caballo por los acantilados, donde el viento parecía llevarse sus pesares. Ella notaba la tristeza persistente en su porte, una herida emocional que él intentaba ocultar con su rectitud y su armadura de hierro. Alejandro, a su vez, empezó a notar la quietud y la discreción de Isabel, la forma en que se movía sin hacer ruido, la manera en que sus ojos reflejaban una profundidad que desmentía su edad. Era la quietud de una tormenta contenida. La hacienda, antes silenciosa y llena de luto, comenzó a adquirir un tenue pulso de vida con la presencia de la joven. Un pulso que el duque no sabía si era una bendición o una nueva e inminente catástrofe. Una tarde, mientras leía un antiguo tomo en la biblioteca por orden de doña Marta, Isabel sintió un dolor agudo y un miedo que la paralizó.
El secreto de su vientre era cada vez más difícil de ocultar bajo los pesados vestidos. En ese instante de vulnerabilidad extrema, juró en voz baja proteger a su hijo, a toda costa, una promesa que la transformaría de víctima pasiva a agente activa de su destino. El camino de la resiliencia y la justicia se abría ante ella, obligándola a buscar la verdad detrás de la generosidad de la duquesa Helena y la frialdad protectora de Alejandro, sin saber que al hacerlo se acercaría peligrosamente al secreto que el duque guardaba con tanto celo sobre la muerte de su esposa, una verdad que la carta de Helena insinuaba. La joven se dio cuenta de que su misión iba más allá de ser una simple dama de compañía. La duquesa Helena la había traído allí con un propósito, uno que debía descubrir para honrar su memoria y salvarse a sí misma. La casa, el duque, el secreto, todo estaba entrelazado en una red de intrigas y silencios. ¿Podría una joven deshonrada, con un bebé en camino, encontrar la fuerza para desentrañar la oscuridad y al mismo tiempo despertar el amor en un hombre que había jurado no volver a sentir? La respuesta comenzaba a escribirse en las paredes de aquella mansión melancólica, entre el eco del luto y la promesa de un amor que desafiaría todas las convenciones sociales. Si estás disfrutando de sumergirte en esta historia de época y amas un buen romance con giros inesperados, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos y otras narrativas emocionantes. Y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad o país estás acompañando esta jornada? Tu apoyo marca la diferencia para que podamos traer más historias como esta. La Hacienda de la Vega era un microcosmos de la rígida sociedad española del siglo XIX, donde la apariencia valía más que la verdad y donde el honor se medía por la opulencia y el silencio. Isabel, como dama de compañía, ocupaba un espacio ambiguo, una línea gris entre la servidumbre y la nobleza, lo que la hacía doblemente vulnerable a la crítica y la intriga. Su misión inicial se centró en la adaptación, estudiando las rutinas de la casa y, lo más importante, las capas de hielo que cubrían el corazón del duque Alejandro. La joven se percató de que su frialdad no era desprecio, sino un escudo forjado en el luto y la culpa, una barrera impuesta por un pasado que parecía susurrarle al oído que su matrimonio con Helena había sido un deber, un acuerdo social sin la llama del verdadero afecto, y que la muerte de su esposa había liberado, paradójicamente, una pena que no sabía si era por la pérdida o por el tiempo irrecuperable de una vida no vivida con pasión. El duque Alejandro, aunque distante, mantenía una observación discreta sobre Isabel. No la veía como una sirvienta, sino como la última voluntad de Helena, y esa lealtad póstuma lo obligaba a protegerla con celo. Empezó a descubrir la inteligencia aguda de la joven, sus manos hábiles con los bordados y, lo más revelador, su empatía innata al tratar con los empleados de la hacienda, a quienes no miraba con condescendencia, sino con respeto. Estas interacciones, aunque mínimas y siempre formales, funcionaban como pequeñas grietas en la fachada imperturbable de Alejandro. El duque, acostumbrado a los intereses superficiales de la nobleza, encontraba en la sencillez y la dignidad de Isabel un contraste refrescante que, sin querer, lo obligaba a bajar la guardia emocional y a cuestionar la rigidez de su propio mundo y sus preconcepciones sobre la gente sin título. La tensión romántica comenzó a tejerse en esos pequeños momentos de vulnerabilidad compartida. Una noche, Alejandro regresó exhausto de un viaje a la ciudad, lidiando con problemas de tierras y deudas. Isabel, al encontrarlo en la biblioteca, donde él solía buscar consuelo en los libros y el coñac, notó la desazón en su rostro. Sin pronunciar palabra, le sirvió una taza de infusión de hierbas que doña Marta le había enseñado a preparar para el insomnio. No hubo contacto físico, solo la entrega silenciosa de la taza. El gesto,
simple y lleno de cuidado genuino, desarmó a Alejandro. Él no estaba acostumbrado a la calidez desinteresada, sino a los protocolos y a la conveniencia social. En ese instante, la distancia social y de edad pareció reducirse a la medida de un simple sorbo, un reconocimiento mutuo de las heridas que ambos portaban en el alma y que los unía en una silenciosa comprensión. La presencia constante del marqués Ramón Fuentes Guerra intensificaba el conflicto. Ramón, con la excusa de lamentar la pérdida de Elena y discutir asuntos de negocios, visitaba la hacienda con una frecuencia inquietante. Sus ojos, fríos y calculadores, no solo analizaban las cuentas del duque, sino que se posaban con una curiosidad malsana sobre Isabel, tratando de descifrar su origen y la razón de su presencia. Sus preguntas sutiles a doña Marta y a los otros sirvientes eran como pequeños dardos de veneno lanzados al aire, buscando una fisura en el relato oficial de la duquesa. Ramón, impulsado por la envidia y el deseo de poseer lo que pertenecía a Alejandro, percibía en Isabel un punto débil, una irregularidad en el inmaculado linaje de la Vega que, si se explotaba correctamente, podría desatar el caos y precipitar la caída de su rival en desgracia ante la sociedad. Isabel, con su aguda intuición, sentía la oscuridad que emanaba de Ramón. Sus sonrisas eran demasiado perfectas, sus elogios demasiado empalagosos y su cortesía demasiado forzada. Ella, que había conocido la crueldad franca de su padre, temía más la crueldad enmascarada del marqués, cuya avaricia la ponía directamente en peligro. El secreto de su embarazo se convirtió en un peso insoportable, una bomba de tiempo que Ramón parecía estar a punto de detonar. La necesidad de proteger a su hijo la impulsó a actuar, a buscar en el pasado de la duquesa Elena las claves de su presencia en la hacienda, en un intento desesperado por convertir su vulnerabilidad en una herramienta de supervivencia y justicia, en lugar de ser simplemente el motivo de su destrucción. Fue en la antigua biblioteca donde la joven encontró su primera pista. Ordenando los papeles olvidados de Elena, tropezó con un pequeño diario encuadernado en terciopelo. Las entradas de la duquesa no hablaban de amor romántico por Alejandro, sino de un profundo deber moral y de un matrimonio de conveniencia. Pero en las últimas páginas, la caligrafía se volvía frenética, mencionando una misión de justicia pendiente y la urgente necesidad de proteger a una joven inocente de la maldad de un hombre poderoso, Ramón. La duquesa insinuaba que su muerte no había sido accidental o por enfermedad, sino el resultado de un plan orquestado para silenciarla. El corazón de Isabel latió con violencia, dándose cuenta de que no era una simple refugiada, sino una pieza clave en una intriga mucho más vasta y peligrosa, ligada a la redención de la duquesa. La revelación del diario actuó como un catalizador en Isabel. Dejó de ser la figura pasiva y temblorosa de la introducción para convertirse en una investigadora silente. Cada conversación con doña Marta, cada documento de la hacienda, cada paseo por el pueblo se transformó en una búsqueda de información sobre Ramón y el pasado reciente del duque. Descubrió que Ramón, además de ambicioso, era el principal acreedor de la familia de la difunta duquesa, lo que le daba un control financiero que rozaba la extorsión. El retrato de Elena se hacía más complejo, una mujer que, aunque atrapada por las convenciones, había luchado en las sombras por la justicia social, ayudando secretamente a los campesinos y tejiendo una red de apoyo que ahora Isabel podía heredar y utilizar para exponer la opresión del marqués. En una tarde de lluvia torrencial, mientras la hacienda estaba sumida en la penumbra, Isabel se aventuró al despacho de Alejandro, buscando en la oscuridad alguna prueba contra Ramón que respaldara las vagas palabras del diario.
El duque la sorprendió allí, su figura alta e imponente, recortada contra el rayo que iluminó el cielo. El susto fue mutuo. La joven, incapaz de mentirle, le mostró el diario y le reveló su sospecha de que Helena no había muerto de forma natural. Alejandro palideció y su rostro, normalmente pétreo, se quebró con una profunda angustia. El duque, que intentaba enterrar su dolor y su culpa bajo el manto del deber, se vio forzado a confrontar el pasado. El aire se cargó de tensión, no solo por el misterio de la muerte de Helena, sino por la peligrosa cercanía que compartían en ese momento de confidencia. Alejandro, en un susurro grave, admitió que sospechaba del marqués, pero que carecía de pruebas sólidas. Le reveló que Helena, antes de morir, había estado investigando una serie de prácticas ilegales de Ramón, incluyendo la apropiación de tierras de campesinos endeudados. El duque, sintiéndose responsable por haber descuidado los asuntos de su esposa, sentía un profundo remordimiento. En ese instante, la barrera entre protector y protegida, entre duque y dama de compañía, se derrumbó. Se convirtieron en cómplices en un secreto de vida o muerte, unidos por el honor de una mujer muerta y la amenaza de un hombre vivo. Sus miradas se encontraron y por primera vez Alejandro no vio solo a la joven vulnerable, sino a una compañera de lucha, una llama de fuego que podía ayudarle a iluminar la oscuridad que lo asfixiaba desde hacía años. La conexión entre ellos se intensificó, impulsada por la urgencia y el peligro. Sus interacciones se volvieron más frecuentes y profundas, disfrazadas bajo la excusa de discutir la misión de justicia de Helena. El duque le contaba sobre su vida militar, sobre su lucha interna entre su deber de noble y su deseo de justicia social real, más allá de las limosnas. Isabel le hablaba de su infancia, de la presión de su padre y del dolor del abandono, pero nunca de la identidad del padre de su hijo. Ella le enseñó a Alejandro a reír con pequeños momentos de ternura, y él le brindó la seguridad inquebrantable que su vida nunca había conocido. Un lazo de confianza y respeto se formó, una argamasa que era mucho más fuerte que cualquier convención social y que preparaba el terreno para el amor que desafiaría el abismo social y de edad. El marqués Ramón, sintiendo que su influencia se debilitaba ante la inesperada alianza, decidió atacar de forma más directa. Empezó a esparcir rumores sutiles sobre la moral laxa de la joven dama de compañía, insinuando que la generosidad póstuma de la duquesa Helena era en realidad una tapadera para ocultar alguna indiscreción del duque. La sociedad, siempre hambrienta de escándalo y siempre dispuesta a creer lo peor de la gente sin título, comenzó a murmurar en los salones. El duque Alejandro sintió la presión, pero en lugar de repudiar a Isabel, la defendió con una ferocidad inusual, lo que solo avivó las llamas de la intriga. Su honor se convirtió en el escudo de Isabel, y su protección en el mayor acto de desafío contra las convenciones sociales que él había llevado hasta entonces. Las descripciones poéticas de la hacienda reflejaban el estado mental de los protagonistas. Los jardines, antes cuidados con una precisión fría, ahora se veían más vivos, con algunas flores silvestres brotando entre la formalidad de los setos, un símbolo de la esperanza y la vida nueva, el bebé, el amor, que intentaba abrirse paso entre el luto y la rigidez de la mansión. Las largas sombras de la tarde en el acantilado, antes asociadas a la soledad de Alejandro, se convirtieron en el telón de fondo de sus conversaciones secretas, lugares de intimidad prohibida, donde las palabras, cargadas de significado y emoción, sellaban su creciente conexión. Este escenario simbólico actuaba como un espejo de su viaje emocional, de la transición de la oscuridad a una luz tenue, pero persistente, de la verdad y el afecto.
Isabel y Alejandro entendieron que su lucha ya no era solo por la memoria de Helena o por la fortuna de la Vega. Era una lucha por su derecho a un futuro libre de la opresión social y de la avaricia de Ramón. La joven había encontrado su voz y el duque su razón para luchar con renovada pasión. La justicia social que Helena había perseguido se convirtió en su bandera, uniendo a la joven con su empatía y al duque con su poder estratégico. La redención de Alejandro pasaba por proteger a Isabel y al hijo que ella llevaba, un acto que compensaría su matrimonio sin amor y lo liberaría de las cadenas del pasado. La amenaza de Ramón, lejos de separarlos, los había soldado en una alianza de corazones y propósitos que los encaminaba hacia un punto de no retorno. La joven, al ver la dedicación con la que Alejandro defendía su honor, sin conocer aún la totalidad de su secreto, sintió cómo el amor imposible comenzaba a florecer en su pecho, un sentimiento agridulce. Era un amor prohibido por la diferencia social, la edad y sobre todo por el luto reciente. Sin embargo, su conexión era demasiado profunda, alimentada por el peligro y la confianza. Los pequeños gestos, una mano que se detiene antes de tocar, una mirada que se prolonga demasiado, eran el lenguaje de su afecto naciente. Sabían que el marqués Ramón no tardaría en mover su pieza más grande, y que su secreto sería la munición perfecta. Estaban en la antesala de la caída, el momento en que su alianza sería puesta a prueba de la manera más cruel e inesperada, culminando en la exposición de la verdad. El frágil equilibrio de la protección y el afecto incipiente fue pulverizado por el regreso funesto del padre de Isabel, don Fernando del Río, cuya aparición en la hacienda fue un acto de crueldad disfrazada de fervor. Este hombre, consumido por un fanatismo moralista y ciego a la compasión, irrumpió en la vida de su hija, no para perdonarla, sino para completar su humillación pública, considerándola un símbolo de pecado que había ultrajado el apellido familiar. Su llegada fue meticulosamente orquestada por el marqués Ramón Fuentes Guerra, quien había manipulado la rigidez de Fernando, incitándolo a buscar una falsa justicia divina. Ramón usó al padre como su marioneta, sabiendo que su presencia confirmaría los rumores de la mala reputación de Isabel en la nobleza y pondría al duque Alejandro en una encrucijada insostenible, forzándolo a una decisión que pondría a prueba su honor y su naciente afecto. El momento culminante de la intriga tuvo lugar durante una cena formal, un evento social inevitable que Alejandro había organizado con la esperanza de acallar las habladurías. La presencia de don Fernando, con el rostro ardiente de falsa indignación, y sus veladas acusaciones, se convirtió en una bomba de relojería que amenazaba con estallar ante la élite social. Los invitados, siempre ansiosos por un buen escándalo, observaban con una curiosidad malsana cómo el padre de la joven increpaba a Isabel con sermones llenos de citas bíblicas distorsionadas, condenando su alma perdida y la vergüenza que cargaba. Isabel, aunque acostumbrada al rigor paterno, sintió el peso de cientos de ojos juzgándola. Se mantuvo erguida, pero la humillación era un veneno que le quemaba por dentro, reforzando la culpa que aún sentía por el hijo que se preparaba para traer al mundo en medio de tanta hipocresía. El marqués Ramón, con la precisión de un cazador, aprovechó la conmoción emocional para lanzar su golpe maestro. Con una voz melodramática y fingida compasión que resonó en el silencio cargado de tensión, preguntó a don Fernando directamente sobre la ausencia de la madre de Isabel y el verdadero motivo de su alejamiento, señalando con un gesto sutil el vientre de la joven, cuyo estado era ya imposible de disimular bajo los pliegues del vestido. Ramón no solo buscaba la ruina de Isabel,
sino que disfrutaba al ver el rostro de Alejandro, sombrío y peligroso. La tensión se hizo insoportable. Una cuerda estirada al límite que estaba a punto de romperse, lista para revelar el secreto que el duque y la joven habían intentado proteger con tanto celo y devoción, poniendo en peligro no solo su reputación, sino su misma vida. Don Fernando, cegado por su propia inflexibilidad moral y manipulado por la astucia de Ramón, cayó estrepitosamente en la trampa. Gritó ante toda la sociedad reunida la verdad del embarazo de Isabel, tildando a su hija de pecadora, que llevaba el fruto de la deshonra, y declarando que el duque, al acogerla, se había convertido en un cómplice de la inmoralidad y un traidor a la moral de la nobleza. El escándalo resonó en el salón como un trueno. Las damas se cubrieron la boca con los abanicos. Los caballeros intercambiaron miradas de superioridad, y el aire se llenó de un murmullo venenoso que condenaba a Isabel sin piedad, convirtiéndola en un símbolo de la afrenta social que debía ser eliminada. El marqués Ramón sonrió con triunfo apenas contenido, convencido de que su plan de deshonra total se había consumado y que la caída de la Vega estaba a la vuelta de la esquina. El duque Alejandro de la Vega, que había permanecido inmóvil observando la escena con una furia helada, se levantó de su asiento con la majestad de un rey herido. Sus ojos, antes llenos de luto, se encendieron con una luz de fuerza inquebrantable, su honor militar y su sentido de justicia reaccionando instantáneamente a la profunda injusticia presenciada. Él no dudó ni un segundo en proteger a la joven. Se dirigió hacia Isabel, cuya cabeza estaba gacha por la vergüenza, y en un gesto audaz que desafió todas las convenciones y acalló a la multitud, puso su mano protectora sobre el hombro de la joven. En ese instante se transformó por completo, de hombre aislado por el dolor a defensor activo de la dignidad de una mujer, un acto que proclamó su verdadera nobleza y su afecto por ella. Con una voz que cortó el murmullo como una espada, grave y autoritaria, Alejandro se dirigió a don Fernando y a la multitud hipócrita, declaró que Isabel era su esposa, su protegida, y que cualquier ofensa dirigida a ella sería considerada una ofensa personal al linaje de la Vega. Sin embargo, para destruir el escándalo de raíz y salvaguardar el secreto de la paternidad real, se vio forzado a anunciar una decisión extrema. Para dar legitimidad a la presencia de Isabel y a la vida que crecía en ella, había decidido casarse con ella en una ceremonia discreta, un matrimonio de fachada que él presentaría como un acto de caridad y deber. Esta revelación intensificó el drama y el romance prohibido, pues el gesto, aunque estratégico, era la confesión pública de la importancia vital que Isabel había adquirido en su vida. El anuncio del matrimonio del duque con una dama de compañía embarazada, sin título ni dote, causó una segunda ola de conmoción. La sociedad murmuraba sobre la locura de Alejandro, sobre la diferencia de edad y la mancha social que ese vínculo traería a su linaje. El marqués Ramón, aunque su plan de exposición había sido neutralizado por la audacia del duque, no se dio por vencido, pues el matrimonio, aunque protegía legalmente a Isabel, aún no revelaba la paternidad del niño, su arma principal. Ramón lanzó una última amenaza velada a Alejandro, insinuando que el secreto de la muerte de Helena y los viejos trapos sucios de su pasado podrían ser revelados. La escena culminó con la expulsión de don Fernando, a quien Alejandro despidió con desprecio por su crueldad, sellando el destino de Isabel y el duque en un pacto ineludible. Alejandro e Isabel se encontraron solos en el salón vacío, invadidos por una mezcla de alivio temporal y una profunda preocupación. El matrimonio, aunque ofrecía una salvación social inmediata, era un contrato de inmensas consecuencias emocionales. Isabel,
Con los ojos llenos de lágrimas de gratitud y de terror, se sintió abrumada por el sacrificio que el duque estaba haciendo. Él, al ver su vulnerabilidad, sintió un impulso primario de protección. En ese instante de extrema tensión romántica, la barrera de formalidad que los separaba se derrumbó. Alejandro se acercó, la tomó suavemente del rostro, y por un momento sus labios estuvieron a punto de unirse en un casi beso prohibido. La intensidad del momento, cargada de peligro, gratitud y la admisión tácita de sus sentimientos, fue el verdadero punto de inflexión emocional. El duque retrocedió, su rostro contraído por la lucha interna entre su deber, su luto por Helena y el amor que la joven le inspiraba. Le explicó que el matrimonio era puramente contractual, un escudo para proteger su honor, darle legitimidad a su presencia y al bebé, al que él reconocería como suyo para acallar los chismes, y para usar su posición de duquesa para completar la misión de justicia de Helena. Era una alianza estratégica, pero en sus ojos Isabel leyó el miedo a amar de nuevo, el profundo temor a la pérdida que lo había paralizado desde la muerte de su esposa. Ella, al comprender la profundidad de su dolor, aceptó el trato, no solo por su seguridad y la de su hijo, sino para devolverle a Alejandro la esperanza que había perdido, aceptando su papel en el plan con una renovada valentía. La boda se celebró con la solemnidad sombría de un acto de estado, desprovista del júbilo que acompaña a un matrimonio por amor. Isabel se convirtió oficialmente en la nueva duquesa de la Vega, su título una armadura y a la vez una jaula dorada. La sociedad los condenaba en voz baja por el atrevimiento, pero los respetaba en público por el inmenso poder de Alejandro. Esta nueva posición elevó a Isabel, otorgándole la plataforma y la inmunidad social necesarias para investigar con más libertad. Sin embargo, Ramón, sintiéndose humillado y traicionado, redobló sus esfuerzos. Su objetivo ya no era solo la fortuna, sino la venganza personal contra Alejandro por haberle arrebatado a Isabel, a quien ahora deseaba obsesivamente, considerándola una posesión más negada. La necesidad de mantener la fachada se intensificó al tener que compartir la misma ala de la mansión. La primera noche como duques fue un acto de apoyo mutuo y respeto, una conversación cargada de confidencias en lugar de un encuentro pasional. Alejandro le prometió que nunca la obligaría a consumar un matrimonio, que era solo un contrato. Este respeto incondicional consolidó aún más los sentimientos de Isabel. Ella, a cambio, le prometió lealtad absoluta en la lucha contra Ramón y una ayuda incondicional para honrar la memoria de Helena. La cama de matrimonio se convirtió en un santuario de secretos compartidos y afecto contenido, un lugar donde el respeto y la atracción se mezclaban en una alquimia peligrosa, esperando solo el momento justo para que la verdad emocional estallara. El punto de virada de Isabel se consolidó con la obtención del título. Con el anillo ducal en el dedo, la nueva duquesa comenzó a actuar con determinación. Dejó de depender pasivamente de Alejandro y se lanzó a investigar el pasado de Helena y Ramón con una astucia insospechada. Descubrió, a través de viejos documentos y sirvientes leales a la difunta duquesa, que Helena había estado recopilando pruebas de cómo Ramón había explotado a los campesinos de la región, confiscando ilegalmente sus propiedades y utilizando su influencia política para acallar a la justicia local. Este conocimiento le dio a Isabel una misión de justicia social muy concreta y un motivo para la acción, transformando su lucha personal en una causa por el bien común. Ramón, al ver la actividad de Isabel en el pueblo, se sintió directamente amenazado, temiendo que la duquesa descubriera toda la extensión de sus crímenes financieros y sociales. Su deseo de venganza se volvió obsesivo y la llevó a enviarle cartas anónimas a la duquesa,
amenazándola directamente a ella y a la vida de su bebé, instándola a detener la investigación. Estas amenazas directas fueron el detonante final que rompió el último vestigio de miedo en Isabel. Ella ya no luchaba por el honor, sino por la supervivencia de su hijo. Al enfrentarse al peligro inminente, la joven encontró su coraje más profundo, la resiliencia que la había mantenido a flote, y decidió que el mejor ataque era la verdad, utilizando el mismo teatro social que Ramón intentaba manipular en su contra. Alejandro, al interceptar una de las cartas anónimas de Ramón dirigida a Isabel, sintió una rabia primordial, una furia protectora que lo despertó por completo de su letargo emocional. El amor por Isabel se manifestó por primera vez como una necesidad irrefrenable de defensa y sacrificio. Él comprendió que no podía perderla como había perdido a Elena, y que el luto ya no era una excusa y para la pasividad. El duque, con su inteligencia estratégica, se dio cuenta de que el enfrentamiento final era inminente y que debían actuar antes de que Ramón ejecutara su amenaza. Su lucha interna contra el pasado se resolvió en la aceptación de un futuro al lado de Isabel, un futuro guiado por el amor y por la justicia que Elena le había legado como testamento moral. La noche de la confesión total fue inevitable. Sentados a la luz de las velas en el estudio, Isabel finalmente le confió a Alejandro el último secreto, la verdadera identidad del padre biológico de su hijo. No era un noble, sino el hijo de un comerciante con quien había tenido un amor puro y breve, pero sin futuro. La confesión, llena de culpa y honestidad, fue recibida por Alejandro con una aceptación incondicional. Él la abrazó, no como un duque a su esposa contractual, sino como un hombre que amaba a la mujer con todos sus errores y vulnerabilidades. La atracción, contenida durante meses de tensión, estalló. Esa entrega emocional y física, el respeto y el afecto, se transformaron en un amor profundo, curando el luto de Alejandro y dándole a Isabel la confirmación de su dignidad y su valor. La consumación del amor, nacida del respeto, la vulnerabilidad y la urgencia, fue el acto que consolidó su alianza. Ya no eran solo cómplices de un contrato, sino un matrimonio de almas. El amanecer los encontró unidos, con la certeza de que el amor les había dado la fuerza para enfrentar a Ramón y su opresión. Sin embargo, la calma fue efímera. Alejandro, al revisar unos documentos antiguos del linaje familiar, encontró una clave sobre el secreto que Ramón había amenazado con revelar. Un documento que insinuaba que una parte de las tierras de la Vega no pertenecían legítimamente al duque, sino que estaban ligadas a una vieja deuda de honor con la familia del marqués, un secreto de familia que, de ser expuesto, podría destituir a Alejandro por completo. La amenaza de Ramón no era solo sobre la infidelidad o el embarazo, sino sobre la propia legitimidad del duque. Este descubrimiento transformó la lucha. Ya no era una batalla por el honor personal, sino por el legado y la supervivencia de toda la familia de la Vega y de los campesinos que dependían de sus tierras para subsistir. El duque y la duquesa Isabel, ahora unidos por un amor que había superado la culpa y la diferencia social, se dieron cuenta de que su matrimonio de fachada se había convertido en una guerra total por la verdad y por el futuro. El amor les dio la fuerza para dejar de lado sus miedos y enfocarse en la estrategia. Isabel, con su inteligencia renovada y su acceso a los círculos sociales, se enfocó en descubrir qué más había investigado Elena sobre Ramón. Encontró una pequeña caja fuerte oculta en el antiguo estudio de la duquesa. Dentro había un cuaderno cifrado que contenía los nombres de los campesinos explotados y, lo más revelador, una carta de un médico que confirmaba que Elena había estado expuesta a un veneno lento, administrado sutilmente,
lo que apuntaba a un asesinato premeditado. La carta mencionaba que el veneno era difícil de detectar y que había sido proporcionado por un amigo cercano con acceso a la botica real. Todos los caminos conducían al marqués, cuya avaricia no conocía límites. La joven duquesa sintió un escalofrío al darse cuenta de la magnitud de la maldad de Ramón. Elena no había muerto de forma natural. Había sido silenciada por sus esfuerzos de justicia. Esta revelación no solo le dio a Isabel la prueba que necesitaba, sino que también despertó en ella una furia justiciera, la determinación de vengar la muerte de su protectora y de exponer a Ramón como el monstruo que realmente era. Ella comprendió que la batalla no se ganaría solo con documentos, sino con una confrontación pública que desmantelara la imagen de hipócrita que el marqués había construido meticulosamente ante la sociedad que lo admiraba por su riqueza. Alejandro, por su parte, se sumergió en los documentos antiguos para entender la amenaza a su legitimidad. Descubrió que la vieja deuda de honor era real, pero que la propiedad en disputa había sido pagada y la documentación había sido robada hacía años. La carta que Ramón tenía era, de hecho, una falsificación basada en un documento real, un intento de chantaje deshonesto. Esto confirmó la malicia del marqués. El duque, sintiéndose aliviado de la amenaza a su legado, se concentró en la estrategia para acorralar a Ramón, combinando su conocimiento legal con la prueba irrefutable del envenenamiento que Isabel había encontrado en la caja fuerte de Elena. La pareja, ahora unida por el amor, la justicia y el conocimiento de la verdad, preparó el terreno para el enfrentamiento final. Decidieron organizar un último evento social en la hacienda, el mismo escenario donde Ramón había intentado deshonrarlos para exponer públicamente su verdad. Isabel utilizaría su nueva posición como duquesa para invitar a figuras clave de la nobleza y la justicia local, mientras Alejandro preparaba la evidencia irrefutable del envenenamiento de Elena y la estafa de las tierras. La tensión se elevó a su punto máximo, pues si fallaban, no solo perderían su fortuna y su honor, sino que Ramón se aseguraría de que nunca salieran con vida de su venganza. El duque, sintiendo el peso de la batalla, le regaló a Isabel un pequeño colgante de oro, un símbolo de su amor y su promesa de protección. Fue un gesto silencioso de compromiso más allá de las palabras. Isabel, sintiendo la proximidad del peligro y el profundo amor que los unía, juró ante Alejandro que lo defendería con su vida y que la justicia social que Elena había buscado se cumpliría a través de ellos. La noche antes del enfrentamiento, se abrazaron en la seguridad de su amor, encontrando consuelo en la unión de sus almas, sabiendo que la mañana traería consigo el clímax de su historia, un duelo de honor y verdad que decidiría su futuro. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabel y Alejandro, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La noche del gran evento, la Hacienda de la Vega se vistió de un esplendor engañoso.
Los candelabros arrojaban un brillo dorado sobre los salones, pero bajo esa luz festiva flotaba una atmósfera densa de intriga y peligro inminente. El duque Alejandro y la duquesa Isabel se presentaron ante la nobleza con una fachada de unidad inquebrantable, sus manos entrelazadas en un gesto que era tanto de afecto genuino como de desafío audaz. Isabel, elegantemente vestida para disimular su avanzado embarazo, se movía entre los invitados con la verdadera duquesa de una, utilizando su carisma y empatía para ganarse la simpatía de las damas que antes la habían criticado. Su transformación de víctima vulnerable a agente de cambio era palpable, una llama de coraje que ardía intensamente bajo la presión social y la amenaza constante del marqués Ramón. El marqués Ramón Fuentes Guerra llegó con una sonrisa de lobo, vestido con una opulencia ostentosa, convencido de que la pareja ducal lo había invitado para rogarle clemencia respecto a la deuda de Mindovitsenpo, las tierras. Su arrogancia era su mayor debilidad, pues subestimó la inteligencia y el vínculo que se había forjado entre Alejandro e Isabel. Al ver a la joven duquesa moverse con tanta confianza, la envidia y la posesividad de Ramón se intensificaron, reforzando su deseo de humillarla públicamente para arrebatarle su dignidad y, por extensión, el honor del duque. Él no podía concebir que el amor y la justicia pudieran ser más fuertes que la codicia y la manipulación social, y se preparó para lanzar su primer ataque verbal, sintiéndose superior a todos los presentes. El duque Alejandro, con la calma estratégica de un militar experimentado, se ocupó de neutralizar al marqués con una frialdad calculada. Durante un brindis, Alejandro, con una elocuencia cortante, agradeció la presencia de Ramón, mencionando sutilmente su reciente interés en las finanzas de la Vega, y lo invitó a una reunión privada en el despacho para clarificar una serie de documentos. Este movimiento sacó a Ramón de la vista del público antes de que pudiera esparcir más veneno. Isabel, utilizando su red de contactos, se aseguró de que los invitados clave, incluyendo al juez local y varios dignatarios, estuvieran presentes en el salón principal, esperando el momento de la verdad, en una coreografía social que transformaba el evento en una sala de justicia improvisada. En la privacidad opulenta del despacho, el aire se cargó de hostilidad. Alejandro, sin preámbulos, confrontó a Ramón con el conocimiento del documento falsificado sobre las tierras. El marqués, momentáneamente descolocado, rápidamente recuperó su arrogancia y se rió, negando cualquier falsificación y amenazando con presentar el documento en la corte al día siguiente, despojando al duque de su legado y forzando a Isabel al destierro. ¿Crees que el amor por una joven deshonrada te salvará, Alejandro? La nobleza se rige por la ley y la sangre, no por la pasión fugaz, espetó Ramón, revelando su desprecio por la sinceridad emocional y su creencia en la superioridad del poder y el dinero. En ese momento se produjo el primer giro inesperado en el plan del duque. Isabel entró al despacho, no con miedo, sino con una determinación feroz que heló la sonrisa de Ramón. Llevaba en sus manos el cuaderno cifrado de la duquesa Elena y la carta del médico. «El duque no ha venido a rogar, marqués», declaró Isabel con voz firme, «sino a hacer justicia, no solo por las tierras, sino por la vida que usted arrebató». El marqués se quedó paralizado al ver el rostro de la joven duquesa, dándose cuenta de que ella no solo conocía el secreto de su estafa, sino también la verdad sobre la muerte de Elena, una verdad que había custodiado con crueldad y silencio durante meses. Isabel procedió a desvelar la evidencia del envenenamiento lento de la duquesa Elena, leyendo en voz alta el informe del médico que apuntaba a un veneno sutil y difícil de rastrear, y cómo las notas de Elena indicaban que Ramón tenía acceso a ese tipo de
sustancias a través de sus contactos en la corte. La joven duquesa, con su elocuencia poética y su profundo sentido de la justicia, no solo acusó al marqués de fraude y explotación, sino de asesinato, transformando la batalla por la fortuna en un cargo criminal. La reacción de Ramón fue violenta. Su máscara de nobleza cayó por completo, y su rostro se retorció en una expresión de furia incontrolable y pánico ante la perspectiva de la exposición pública y la ruina total. Alejandro intervino, utilizando su poder y autoridad para inmovilizar al marqués, impidiéndole huir o agredir a Isabel, quien se había interpuesto valientemente entre los dos. El duque, con una voz cargada de la culpa que finalmente podía exorcizar, admitió ante Ramón que él sabía de la peligrosa investigación de Elena, pero que no había actuado con la suficiente rapidez por miedo y luto. «Te burlaste de mi dolor y de mi deber, Ramón», afirmó Alejandro, «pero no te burlarás de la justicia que Elena nos legó, y no tocarás a mi esposa ni a mi hijo». Esta declaración fue una confesión pública de su amor, un acto de redención y una afirmación de su compromiso con la duquesa y el bebé, solidificando su alianza frente al malvado marqués. En un segundo giro de la trama, Ramón, acorralado y desesperado, decidió lanzar su última y más cruel arma, el secreto de la paternidad del bebé de Isabel, creyendo que esta verdad deshonraría al duque y lo forzaría a un duelo fatal. «Ella no lleva a tu hijo, Alejandro. Lleva el fruto de su deshonra con un plebeyo. ¿O es que vas a mentirle a toda la nobleza sobre el linaje de la Vega por esa mujerzuela y su bastardo?», gritó Ramón, tratando de sembrar la duda y el escándalo. El marqués buscó en el rostro de Alejandro una señal de duda o traición, pero solo encontró una calma aterradora, una paz que solo puede venir de la verdad y el amor incondicional que había sanado su corazón. Alejandro enfrentó la revelación de la paternidad con una calma inesperada y una nobleza inquebrantable. «El linaje se mide por el honor y el amor, no solo por la sangre, marqués», respondió el duque. «Yo he reconocido a este niño como mío, no por el vientre que lo porta, sino por el alma de su madre, que ha demostrado más valor y nobleza que toda la corte junta. Mi esposa es la duquesa de la Vega, y este bebé es mi heredero, porque yo decido el futuro de mi casa, y mi futuro es la justicia y el amor». Esta declaración no solo neutralizó la amenaza de Ramón, sino que también completó el arco del duque, liberándolo de las cadenas del protocolo y abrazando un sentido de la justicia social y el amor verdadero, defendiendo a Isabel de forma absoluta. Isabel, al escuchar la declaración de Alejandro, sintió que su prejuicio interno de no ser digna del duque se desvanecía por completo. Las lágrimas de gratitud y amor inundaron sus ojos. En ese momento, ella no solo era la duquesa, sino la compañera amada y respetada, cuya verdad y coraje habían sanado la herida del duque. Su amor, nacido en la complicidad y el peligro, se confirmó como un vínculo irrompible. La joven duquesa aprovechó la debilidad de Ramón y la protección de su esposo para proceder al tercer giro, la prueba final de la explotación del marqués contra el pueblo. Abrió el cuaderno de Elena y leyó los nombres y las historias de los campesinos explotados por Ramón, narrando con una emoción palpable cómo el marqués había confiscado sus tierras y los había forzado a la miseria. Esta revelación, que humanizaba el conflicto de las tierras y le daba un rostro a la injusticia social, fue el golpe que selló el destino de Ramón. Isabel no solo luchaba por la nobleza, sino por la comunidad, cumpliendo la misión de justicia social de la difunta duquesa. Al finalizar, Alejandro abrió las puertas del despacho e hizo pasar a varios campesinos liderados por doña Marta, quienes con sus testimonios corroboraron el relato de Isabel. Ramón intentó huir, pero fue detenido por la seguridad del duque. Su
reputación quedó hecha pedazos ante los testigos, cuya presencia silenciosa era más poderosa que cualquier grito de defensa. El juez, que había sido discretamente convocado por Alejandro, entró al despacho y al escuchar los testimonios no tuvo más remedio que iniciar el proceso de detención y destitución del marqués por fraude, extorsión y la acusación formal de asesinato basada en la evidencia de Isabel y el envenenamiento de Elena. Ramón, derrotado y humillado, fue escoltado fuera de la hacienda, su ambición convertida en su propia celda, y la justicia, finalmente, comenzaba a imponerse. El clímax se había iniciado. El duque y la duquesa regresaron al salón principal, donde los invitados, que habían escuchado los gritos y los disturbios, los esperaban con una mezcla de shock y admiración. El conde de Miraflores, un hombre de gran influencia y antes crítico de Isabel, se levantó e hizo una reverencia profunda. «Duquesa Isabel», dijo con respeto, «usted ha demostrado que la verdadera nobleza reside en la justicia y el coraje, y no en la cuna». La sociedad, aunque escandalizada, se vio forzada a aceptar a la joven duquesa, no solo por su título, sino por sus acciones y la demostración de la profunda verdad moral que había desvelado. La tensión emocional se mantuvo alta. Isabel, agotada por la confrontación y la carga emocional del día, sintió un dolor agudo en el vientre. El peligro físico había pasado, pero la adrenalina dio paso a la realidad de su avanzado estado. Alejandro, al ver su palidez, la tomó en brazos con ternura y la llevó a sus aposentos, dejando a los invitados en el salón, entendiendo que el triunfo de la justicia se había cobrado un precio físico en su amada duquesa. El duque, antes frío y distante, ahora demostraba una ternura incondicional, cuidando de ella con una devoción que confirmaba el amor que había nacido de las cenizas de su dolor y de la lucha por la verdad. Doña Marta y las sirvientas se apresuraron a atender a Isabel, mientras Alejandro esperaba fuera de la habitación, sintiendo el miedo a la pérdida que lo había atormentado desde la muerte de Elena. El sonido de los lamentos y el esfuerzo lo devolvieron a la realidad. No solo había luchado por su honor, sino por un futuro con Isabel y el bebé. Su redención se completaba al enfrentar su miedo más profundo, la posibilidad de perder a la única persona que había encendido su alma y le había dado una razón para vivir más allá del deber. El amor se había convertido en su armadura y su vulnerabilidad. En el silencio de la espera, el duque se permitió recordar la promesa que le había hecho a Isabel, protegerla a ella y a su hijo. Se dio cuenta de que su matrimonio, que había comenzado como un contrato de fachada para el honor, se había transformado en un vínculo de amor indisoluble. La superación del prejuicio social y el dolor del pasado se habían logrado gracias a la fortaleza de Isabel y su capacidad de ver más allá de su fachada de nobleza. El bebé, a quien había reconocido como suyo, era la prueba viviente de que el amor es una elección que trasciende la sangre y la convención social. Mientras tanto, en el salón, el juez y los invitados discutían el legado de la duquesa Elena y la valentía de Isabel. El conde de Miraflores se comprometió a ayudar a Alejandro a restablecer el orden en las tierras afectadas por Ramón, asegurando que la justicia social fuera la nueva bandera de la hacienda de la Vega. La noticia de la destitución y el arresto de Ramón se esparciría rápidamente, marcando un cambio en el paradigma de la nobleza local, donde la avaricia sería castigada y la verdad recompensada, todo gracias al coraje de una joven duquesa. El duque, al escuchar un grito más fuerte, se armó de valor y entró en la habitación. Vio a Isabel, exhausta pero con una luz de paz en el rostro, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en sábanas blancas. El bebé había nacido. Era un niño, fuerte y sano, un símbolo de la esperanza que había surgido de la oscuridad.
La visión de Isabel, madre y duquesa, radiante y vulnerable a la vez, inundó el corazón de Alejandro con un amor puro y avasallador. Su luto se disolvió en la promesa de una nueva vida. El llanto del bebé era un canto de triunfo sobre la adversidad. Alejandro se acercó y, por primera vez, tomó al niño en sus brazos, sintiendo la fragilidad y la inmensidad de la paternidad que había elegido. Al mirar a Isabel, su esposa, ya no vio a la joven deshonrada, sino a la mujer que le había salvado el alma. En ese momento de sanación y redención, se dio cuenta de que su matrimonio de fachada había terminado. Ahora comenzaba su vida juntos, unidos por el amor, la justicia y un hijo que sería el legado de su valentía. La joven duquesa, con una sonrisa de pura felicidad y agotamiento, le extendió la mano al duque. «Nuestro hijo, Alejandro», susurró, y en esa simple frase se sellaba el amor que había desafiado la nobleza, la moral y la muerte. El duque le besó la mano con reverencia y luego besó sus labios, esta vez sin miedo ni contención. Un beso que era una promesa de amor duradero y una celebración de su victoria sobre la oscuridad. El clímax había culminado, dejando una estela de justicia y una vida nueva que esperaba ser vivida. El salón principal, que apenas unas horas antes había sido escenario de la traición y la amenaza, se había transformado en el epicentro de las consecuencias. El marqués Ramón Fuentes Guerra había sido destituido y llevado bajo custodia, con su rostro desencajado por el odio y la humillación, mientras la nobleza presente se veía forzada a confrontar la magnitud de sus crímenes. No solo el fraude y la explotación de los trabajadores, sino la prueba irrefutable, obtenida por Isabel, del asesinato premeditado de la duquesa Helena. La caída de Ramón no fue solo una victoria personal, sino un terremoto social que redefinió los valores de la nobleza en la región, un triunfo de la verdad y el coraje, forzado por la valentía de una joven que había encontrado su voz en el peor de los peligros, y por el honor redimido de un duque que había abrazado el amor verdadero. El duque Alejandro, con la serenidad de quien ha librado una batalla y ganado su paz interior, se ocupó de los últimos detalles legales con el juez. Se aseguró de que todas las pruebas, el cuaderno cifrado, la carta del médico y el testimonio de los campesinos quedaran debidamente registradas y que el proceso contra Ramón fuera irreversible. Con la amenaza legal y personal del marqués desvanecida, Alejandro sintió como la pesada carga de la culpa y el miedo que lo había acompañado desde la muerte de Helena se disipaba por completo. Él había actuado por honor y justicia, y al hacerlo había redimido no solo su nombre, sino el de su casa, confirmando su compromiso incondicional con la verdad que Isabel había revelado. En la paz y el silencio de los aposentos ducales, Isabel se recuperaba del parto, observando la figura de Alejandro acunando al bebé. La imagen del duque, antes frío y distante, ahora transformado en un hombre tierno y devoto, era la prueba viviente de que el amor había triunfado sobre el deber y el dolor. El niño, a quien decidieron llamar Ignacio, en honor a la luz y la esperanza, dormía plácidamente, ajeno al torbellino de intrigas que había provocado su llegada y a la batalla que su madre había librado en su nombre. La duquesa sintió una profunda paz. Había cumplido su juramento de proteger a su hijo y al hacerlo había sanado el corazón y el alma del hombre que la amaba por encima de cualquier convención social. El arco de Alejandro culminó con su acto de amor incondicional al reconocer a Ignacio, el bebé de Isabel, como su heredero legítimo, un desafío directo a la convención social que valoraba la sangre por encima del afecto y el respeto. Él había demostrado que su honor inquebrantable era, en esencia, una brújula moral que lo guiaba hacia la verdad y la justicia social. Al mirar a Isabel, Alejandro ya no
Veía a la dama de compañía que había llegado deshonrada, sino a su compañera de vida y lucha, la mujer que, con su sencillez y coraje, le había enseñado el significado de la pasión, rompiendo las cadenas del luto y la formalidad que lo habían aprisionado durante años. La cura emocional de Isabel fue igualmente profunda y transformadora. La duquesa había superado su vulnerabilidad inicial, el juicio implacable de su padre y, lo más importante, el prejuicio interno de no ser digna del respeto ducal o del amor verdadero. Su resiliencia, alimentada por la necesidad primordial de proteger a su hijo, la había transformado en una mujer fuerte y segura, una duquesa por mérito propio, cuyo legado no sería la deshonra, sino la valentía y la justicia. Ella había encontrado su voz y su lugar en el mundo, no por un título heredado, sino por la verdad que había defendido con su vida. El primer acto de Isabel como duquesa en el nuevo amanecer fue enviar una misiva de profundo respeto y gratitud a doña Marta y a los campesinos que habían acudido a testificar, asegurándoles que junto a Alejandro trabajaría incansablemente para reparar las injusticias cometidas por el marqués Ramón. Este acto, cargado de simbolismo y genuina empatía, cimentó su reputación como una duquesa del pueblo cuyo poder se usaría siempre para el bien común. La joven duquesa no solo había luchado por el honor de su familia, sino por la justicia social que la duquesa Helena había defendido en secreto, creando un puente inquebrantable entre la nobleza y la comunidad. Alejandro, tomando la mano de Isabel con una ternura que había tardado años en manifestarse, selló su compromiso de amor y justicia. Le entregó un antiguo brazalete familiar, no como un símbolo de posesión, sino como el símbolo de su unión espiritual. Ya no hay contratos, Isabel, solo amor, verdad y una vida que construimos juntos, le susurró, confirmando la disolución formal de su matrimonio de fachada y el inicio de un verdadero matrimonio basado en la pasión y el respeto mutuo. La tensión romántica que había culminado en la entrega mutua se transformó en la paz de la certeza, un amor maduro y fuerte que había resistido el fuego de la traición. El nacimiento de Ignacio representó el final del luto para Alejandro. El duque finalmente se sintió liberado del peso del pasado y de la culpa por un matrimonio sin pasión. El bebé era un faro de esperanza, la prueba viviente de que podía amar de nuevo y que su corazón, aunque marcado por la pérdida, era capaz de la más profunda ternura. La imagen de la familia unida, el duque, la duquesa y su hijo, proyectaba un legado de amor y coraje que trascendería la época y las rígidas convenciones sociales, demostrando a la nobleza que el afecto sincero era la verdadera riqueza de cualquier linaje. El último eco de la amenaza de Ramón se desvaneció con la confirmación de su destitución y prisión por orden de la corona. El marqués, la personificación de la hipocresía y la opresión, fue castigado severamente y su fortuna fue utilizada para reparar el daño causado a los campesinos y a la hacienda de la Vega. La justicia, aunque lenta y costosa, se había impuesto y la comunidad entera de la Vega respiraba aliviada, celebrando la victoria de su duque y la valentía de la nueva duquesa, cuya historia se convertiría en leyenda. El padre de Isabel, don Fernando, al enterarse del coraje de su hija y la nobleza de Alejandro al luchar por la justicia y el pueblo, sintió un profundo remordimiento. Aunque el perdón total era un camino largo y lleno de aristas emocionales, la duquesa, con su nueva comprensión de la compasión, le envió una carta, no de rencor, sino de entendimiento y firmeza, manteniendo la defensa inquebrantable de su nueva familia. Su pasado ya no la definiría, sino la fuerza con que había abrazado su futuro como la duquesa. La atmósfera de melancolía que envolvía la hacienda se disipó
con la llegada del bebé. Los salones se llenaron de una luz cálida y la risa infantil y los acantilados, antes símbolos de la soledad y el luto del duque, se convirtieron en el telón de fondo de sus paseos familiares, símbolo de su amor inquebrantable que había desafiado la inmensidad del océano y la rigidez de las convenciones sociales. La nobleza, inicialmente crítica y escéptica, comenzó a respetar a Isabel. Su título, ganado en la batalla por la justicia, la elevó a un estatus inexpugnable. El conde de Miraflores, antes su detractor, se comprometió a ayudar a Alejandro a establecer una reforma agraria para proteger a los campesinos de futuros abusos, haciendo de la Hacienda de la Vega un modelo de justicia social en la región. El legado de Elena no solo se había cumplido, sino que se había superado gracias a la pasión y el coraje de la nueva pareja ducal. Isabel y Alejandro entendieron que su amor era una fuerza transformadora. Había surgido de la vulnerabilidad, se había forjado en el secreto y se había consolidado en el enfrentamiento con el mal. Su unión era la prueba de que el amor verdadero puede sanar las heridas más profundas, superar los abismos sociales y luchar contra la opresión. La redención de Alejandro se había completado al elegir el amor sobre el deber, y la duquesa Isabel se había convertido en el faro de esperanza que el duque y la comunidad necesitaban. El clímax del drama se había resuelto con el triunfo de la verdad y el nacimiento de una nueva familia. El futuro, aunque lleno de desafíos inherentes a la nobleza, prometía ser un camino de felicidad duradera para Alejandro e Isabel. Su historia se inscribía en los anales de la nobleza española no por su opulencia, sino por el inmenso coraje de la duquesa y el incondicional amor del duque, un relato de época lleno de drama, justicia y redención que había tocado el alma de todos los que lo presenciaron. La luz de un nuevo amanecer, limpia y dorada, se filtró por las vidrieras de la Hacienda de la Vega, anunciando no solo el final de la noche, sino el comienzo de una nueva era. Ramón Fuentes Guerra había sido llevado a la justicia y su influencia destructiva se había esfumado, permitiendo que la paz y la justicia social prometida se instalaran en las vastas tierras del ducado. El legado de la duquesa Elena, marcado por la búsqueda silenciosa de la equidad, finalmente se había cumplido y superado gracias al coraje de Isabel y la determinación de Alejandro. La comunidad respiraba aliviada, sabiendo que su duque, ahora guiado por un amor sincero y una profunda conciencia moral, protegería sus derechos y aseguraría un futuro libre de la opresión que había caracterizado al marqués y a gran parte de la nobleza. La sanación emocional de los protagonistas fue el núcleo de esta resolución. Alejandro, al sostener a su hijo Ignacio, sintió como el último vestigio de su luto y su culpa se desvanecía. Había aceptado el amor incondicionalmente, liberándose de las expectativas y el deber que habían dictado su vida. Su transformación de hombre frío y distante a padre amoroso y esposo devoto era completa. La redención le había llegado no a través de la batalla militar, sino mediante la vulnerabilidad y la elección de amar a Isabel con todas las imperfecciones y desafíos que su unión representaba para la sociedad conservadora, eligiendo el afecto sobre el protocolo. Isabel, como la duquesa de la Vega, ya no era la joven expulsada y vulnerable. Había florecido en una mujer de resiliencia y dignidad inquebrantable. El juicio de su padre y el estigma social se habían disuelto ante su valentía. Su historia no sería la de una deshonra, sino la de un triunfo moral que demostraba que el empoderamiento femenino y la justicia podían florecer incluso en la rígida estructura del siglo XIX. La cura de sus heridas emocionales se completó con la aceptación incondicional de Alejandro y la presencia del pequeño Ignacio, el símbolo viviente de su amor
y su promesa de un futuro brillante. El amor duradero entre Isabel y Alejandro se cimentó en el respeto mutuo, la complicidad en el secreto y la pasión compartida. Su matrimonio, que comenzó como un contrato de fachada, se había convertido en un vínculo de almas que trascendía las diferencias de edad, clase y los chismes. Los pequeños gestos de afecto, las miradas cómplices y el cuidado que se prodigaban eran el lenguaje de su unión. Habían encontrado un puerto seguro el uno en el otro, un refugio contra la hipocresía del mundo. Y su felicidad era la más dulce de las venganzas contra el mal que Ramón había intentado sembrar en sus vidas. La hacienda de la Vega, que antes reflejaba la melancolía del luto, se transformó en un hogar de luz y esperanza. Alejandro e Isabel implementaron las reformas de justicia social que Elena había soñado. Las tierras robadas a los campesinos fueron devueltas, se establecieron escuelas y se mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores. La duquesa Isabel se convirtió en la protectora de los desfavorecidos, utilizando su posición y su voz para luchar activamente contra la opresión, estableciendo un legado de equidad que superaría la mera filantropía y se convertiría en un cambio estructural en la región. El bebé Ignacio crecía fuerte, arropado por el amor de sus padres, el símbolo del nuevo comienzo. Aunque la nobleza conocía la verdad de su paternidad biológica, la decisión de Alejandro de reconocerlo como propio había establecido un precedente de nobleza de espíritu que valía más que 1000 títulos. El niño representaba la unión de la clase social de Isabel con el poder de Alejandro, una fusión de mundos que prometía ser el futuro de una nobleza más justa y humana, dispuesta a ver a las personas más allá de sus fortunas. La relación de Isabel con su padre, don Fernando, encontró una resolución agridulce. Aunque la duquesa no regresó a su casa, le ofreció una oportunidad para el arrepentimiento y la reflexión, sin exigir un perdón que no fuera sincero. Isabel había aprendido que la compasión no significaba aceptar la crueldad. Su padre se vio forzado a confrontar su propia rigidez moral y su fanatismo, comprendiendo, aunque tarde, que la verdadera fe reside en el amor y la misericordia, y no en el juicio o la condena de su propia hija. El destino del marqués Ramón se selló con el exilio perpetuo y la confiscación de gran parte de sus bienes para reparar el daño. Su castigo fue una advertencia a toda la aristocracia que practicaba la opresión social. La justicia había triunfado sobre la codicia. La resolución del conflicto principal fue total, dejando a los protagonistas con la certeza de que su amor había sido el catalizador de un cambio profundo en su entorno y en sus propias almas, y que el sacrificio de Elena no había sido en vano. Los últimos párrafos del desenlace se enfocaron en la promesa del futuro. Alejandro e Isabel planeaban un viaje por Europa, no como una fuga, sino como una celebración de su amor y libertad. El duque, liberado de la rigidez, prometió a Isabel un matrimonio lleno de aventuras y descubrimientos. La hacienda de la Vega se quedó bajo el cuidado de doña Marta y de un nuevo administrador leal a la justicia, asegurando que el legado de equidad se mantuviera. El último plano de la narrativa es un atardecer sobre los acantilados. Isabel y Alejandro, con el pequeño Ignacio en brazos, contemplan el horizonte. Ella apoya su cabeza en el hombro del duque, una imagen de paz y amor duradero. La joven duquesa no solo había encontrado un hogar y un amor, sino también un propósito de vida y un alma gemela. La historia termina con una nota de esperanza y la celebración de un amor que había superado la adversidad y la hipocresía social. El mensaje final para la audiencia es la reflexión sobre el poder del coraje, la injusticia social y la fuerza redentora del amor.
La historia de la duquesa Isabel y el duque Alejandro se convierte en un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros y rígidos, la verdad y el afecto sincero siempre encuentran el camino para triunfar sobre la opresión y la maldad, inspirando a quienes la escuchan a buscar siempre la justicia y el valor en sus propias vidas, sin importar el precio. Si has acompañado la historia de Isabel y del duque Alejandro hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.